Buenos días, queridos y queridas estudiantes de segundo medio. Vamos a comenzar con la cápsula de historia de la correspondiente a la ficha número 9 y con el objetivo que nos convoca hoy en día, que es que ustedes logren interpretar las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y el origen del mundo bipolar. Entonces, nuevo contenido de la semana, las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Y la vamos a ver desde distintas perspectivas. Vamos a ver las conferencias de la paz, la creación de la ONU, las pérdidas humanas y traslados de población, las pérdidas económicas, las consecuencias políticas, ideológicas y morales y territoriales. Comenzamos entonces con las conferencias para la paz. A diferencia de la Primera Guerra Mundial, que concluyó con varios tratados internacionales, siendo quizás el más importante y el más reconocido el Tratado de Versalles, a diferencia de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial no se selló con grandes tratados, sino que con una serie de conferencias vividas en el transcurso de la guerra, ¿ya? ¿Qué es lo que buscaban estas conferencias? Era reunir a los líderes políticos, principalmente el grupo de los aliados, para tomar decisiones en cuanto al proseguir de la guerra y al objetivo de conseguir la paz y vencer a esta Alemania nazi. Entonces, vamos a tener cuatro conferencias importantes. La primera conferencia se desarrolla en 1941 y convoca esencialmente al presidente Roosevelt de Estados Unidos y a Winston Churchill del Reino Unido. ¿Ya? Si nos damos cuenta, en esta primera conferencia de 1941, que es de cierta forma cuando comienza esta guerra mundial, participa solo Estados Unidos e Inglaterra. En ella surge la Carta del Atlántico, que tuvo como objetivo la defensa de las libertades, es decir, promover los principios liberales, el derecho de los pueblos a elegir su tipo de gobierno, cómo quieren ser gobernados, y a poner fin al uso de la fuerza, de la agresión en los asuntos internacionales, es decir, buscar otros mecanismos como por ejemplo el diálogo, la comunicación para solucionar los problemas internacionales y no siempre que terminen en una guerra o en un conflicto que genere destrucción y violencia. Luego pasamos en 1943 a la conferencia de Teherán, en la cual se incorpora un nuevo integrante, ya ingresa Stalin como líder de la Unión Soviética y aquí se comienza a hablar de las conferencias tripartitas, ya que participa Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética. En la conferencia de Teherán acordaron acciones conjuntas de los aliados contra Alemania y Japón. Si nos damos cuenta, Italia prácticamente no existe dentro de las potencias del eje porque en verdad nunca logró un triunfo importante. Stalin quería abrir un frente militar en el Atlántico, en las costas francesas, para debilitar Francia y reducir la presión en el bando oriental. Es decir, Stalin es el que entrega la idea de que había que liberar a Francia para debilitar a la Alemania nazi. Y porque de esa forma no estaría solo el frente oriental entre Hitler y Stalin, sino que también estaría el frente occidental. En 1945 se celebra la conferencia de Yalta en Crimea. Es muy cerca de la victoria final por parte de los aliados. Y en esa conferencia, Stalin se comprometió a ir a la guerra con Japón. Hubo diferencias en relación a Polonia y a Europa Oriental, ya que en general los aliados, principalmente Inglaterra y Francia, tuvieron que ceder mucho a la Unión Soviética. Y en 1945 también se celebra la
conferencia de Potsdam, que busca dar soluciones territoriales y que nosotros pronto vamos a ver las consecuencias territoriales de la Segunda Guerra Mundial, en donde Polonia cede territorio a Rusia, por ejemplo, y con respecto a Alemania va a quedar dividida en 4 partes por los 4 grupos aliados, y lo mismo ocurrirá con Berlín. Entonces, como primera característica de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, debemos comprender que no existieron tratados de paz, sino que existieron conferencias de paz centradas principalmente en el diálogo, porque no querían provocar lo que había ocurrido con la Alemania nazi, que el Tratado de Versalles fue una causa. Entonces querían remediar esa situación. Y por último, dentro de las conferencias se va a establecer la creación de la ONU, que corresponde a la Organización de las Naciones Unidas, una institución muy importante hasta la actualidad. ¿Ya? A partir de la conferencia de Yalta van a llamar a una reunión en San Francisco, Estados Unidos, con el fin de crear una institución que solucionara los conflictos internacionales, evitando la guerra y promoviendo los derechos humanos. Es decir, el objetivo de la Organización de las Naciones Unidas es preservar y mantener la paz en el mundo, evitando de cierta forma que se desarrolle una tercera guerra mundial. ¿Y cómo lo va a hacer? A partir de la promoción de los derechos humanos. De hecho, se crea la ONU y posteriormente se hace la carta en donde se declaran los derechos humanos a nivel mundial. La ONU queda con sede en Nueva York, Estados Unidos, y es una entidad que funciona hasta la actualidad y que abarca distintos espacios, por ejemplo, el tema de la salud, el tema del hambre, la UNICEF con los niños. Es decir, es una entidad consultora que busca apoyar a los estados en distintos aspectos hasta la actualidad, y en la cual Chile ingresó desde la primera sesión. Luego pasamos al impacto, a las consecuencias que impactan, y dentro de ellas tenemos las pérdidas humanas y los traslados de población. Se plantea que en la Segunda Guerra Mundial murieron entre 50 y 60 millones de personas, Y lamentablemente dentro de esos 50 a 60 millones de personas murió más población civil que militar. Esto es producto esencialmente por los bombardeos, por el ataque directo a la población civil, por la destrucción de las industrias, por el hambre, por la violencia desarrollada dentro de las ciudades y de los países. Por lo tanto, lamentablemente, dentro de estos 50, 60 millones de personas que murieron, la gran mayoría murió como consecuencia de la guerra y no por haber participado directamente de ella. Se establece que la Unión Soviética, China, Alemania y Polonia fueron los países más perjudicados en cuanto a la pérdida de personas producto de la guerra. Los traslados, y cuando hablamos de traslado de población, estamos hablando de que mucha población tuvo que emigrar a otros territorios de forma obligatoria o voluntaria, producto de lo que había provocado la guerra. Los traslados fueron durante y después de la guerra, cuando se fijaron las nuevas fronteras. Por ejemplo, hay parte de Polonia que se le va a entregar a la Unión Soviética. Por lo tanto, muchos polacos no quieren estar en el régimen comunista de la URSS, entonces deben migrar a otro territorio. Se plantea que 30 millones de europeos migraron producto de los cambios territoriales tras la Segunda Guerra Mundial, y cerca de 7 millones de japoneses tuvieron que retornar a Japón porque tuvieron que dejar las zonas de China y Manchuria. Luego tenemos las pérdidas económicas. Sin duda alguna, si el mayor problema de la Segunda Guerra Mundial fue el impacto por la alta cantidad de población que murió, también debemos reconocer que cientos de ciudades y países quedaron prácticamente destruidos
prácticamente en el suelo. Países, o sea, ciudades como Berlín, como Varsovia o como Hiroshima en Japón quedaron inhabitables. Por otro lado, las ciudades, las industrias, los nudos ferroviarios y carreteras quedaron seriamente dañados. Recordemos que la Blitzkrieg lo que primero hacía era bombardear todas estas zonas estratégicas, por lo tanto se sostiene que durante este corto periodo ya de años se perdió cerca del 50% del poder industrial de Europa. Es decir, Europa completa queda tras la Segunda Guerra Mundial en una profunda y severa crisis económica. En cuanto al sector agrícola, perdió cosechas enteras y el hambre apareció de nuevo como un problema dentro de Europa. A principios del siglo XX, a partir del desarrollo industrial y de este concepto de progreso indefinido que trabajamos el año pasado, se pensó que problemas como el hambre se habían erradicado dentro de la sociedad europea. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial trajo de nuevo ese problema que afectó hasta prácticamente la década de los 60 a Europa de forma significativa. La industria bélica, es decir, la industria de las armas se fortaleció durante la Segunda Guerra Mundial, afectando directamente a la industria de los bienes de consumo. Claramente una persona que vivía en la Alemania nazi en 1941 no estaba preocupada de comprarse un zapato nuevo, sino que estaba preocupada de sobrevivir. Ya, por lo tanto, los bienes de consumo pasaron a ser prácticamente inocupados. ¿Qué es lo que ocurre? Que el sector servicios se resintió profundamente en la economía europea y al terminar la guerra, la reinversión de la industria de las armas, ya de la industria pesada, fue muy lenta, fue muy difícil. ¿Ya? No fue fácil transformar una industria que estaba dedicada a crear armas ahora a crear bienes de consumo. Por lo tanto, eso volvió mucho más lenta la economía. Sin embargo, no todos perdieron, ¿ya? Hay profundas pérdidas económicas, pero principalmente dentro de la Europa occidental. Pero hay dos países que van a salir robustecidos de esta guerra, ¿ya? Por un lado, Estados Unidos y por otro lado, la Unión Soviética, que a pesar de que tenían un gran desarrollo de la industria de guerra, esta va a seguir siendo importante para ellos por producto de la Guerra Fría. Como decía nuestro objetivo, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, se crea el origen del mundo bipolar. ¿Y qué es el mundo bipolar? Es un mundo regido por Estados Unidos con la mirada capitalista versus la Unión Soviética con la mirada comunista. Entonces, cuando hablamos de un mundo bipolar, estamos hablando de un mundo de dos polos. O sigo a Estados Unidos o sigo a la Unión Soviética, pero no existe otro camino intermedio. Por otro lado, el Reino Unido, Francia y Alemania pierden el liderazgo económico a nivel mundial que habían tenido durante siglos y este lo asume ahora Estados Unidos. Ahora bien, como consecuencias políticas, tenemos que Alemania claramente fue el más perjudicado de todos, perdiendo soberanía y también perdiendo territorio. Japón, aunque conservó su territorio, ¿ya? O sea, la isla siguió siendo japonesa en su totalidad, pero quedó ocupado y administrado por Estados Unidos, comenzando un proceso democratizador. Hasta la Segunda Guerra Mundial, la sociedad japonesa era extremadamente conservadora, seguía teniendo patrones feudales como la Europa medieval y con el asentamiento de los norteamericanos, especialmente los estadounidenses, va a comenzar un proceso democratizador. Por otro lado, el Reino Unido pierde su papel como potencia colonial porque vamos a estudiarlo prontamente, se va a producir un proceso de descolonización.
El año pasado nosotros vimos que, producto de la Primera Guerra Mundial, muchos había como antecedente de la Primera Guerra Mundial se había provocado el proceso de imperialismo y colonización y que colonizaron principalmente África y Asia. Después de la Segunda Guerra Mundial va a comenzar un proceso de descolonización que significa una liberación. Francia, por otro lado, a pesar de que perdió el protagonismo en la guerra ya que fue vencida por Hitler, va a recuperar este protagonismo. Sin embargo, volvemos a este mundo bipolar en donde dos estados van a salir reforzados, Estados Unidos y la Unión Soviética, y lo más importante es que ambos con modelos económicos, sociales e ideológicos antagónicos. ¿Ya? Estados Unidos va a defender el régimen capitalista basado en la libertad de las personas, en el libre mercado y en el crecimiento económico, versus la Unión Soviética que va a defender el modelo comunista en donde todo es por el Estado, para el pueblo, pero que el pueblo se deba al Estado, que no hay libertades, ya que no existe la propiedad privada ni el libre mercado, sino que todo se regula por el Estado de forma autárquica, lo que va a provocar la Guerra Fría, que va a simbolizar la lucha en distintos frentes, ya que si se enfrentaba realmente Estados Unidos con la Unión Soviética, se hablaba ya de una aniquilación de la humanidad producto del desarrollo tecnológico, principalmente en las bombas atómicas y de hidrógeno creada por estas dos potencias. En cambio, en cuanto a las consecuencias ideológicas y morales, tras la Segunda Guerra Mundial hay un desastre humanitario y económico producto de la guerra inmenso. Tenemos que pensar que el holocausto judío, y cuando se abren estos campos de concentración y los sobrevivientes logran salir de ahí, se encuentran sin nada de lo que tenían antes. Pueden ir a buscar a sus familias que ya no estaban producto de la guerra y de los traslados de población, sus negocios destruidos, su vida técnicamente destruida. Entonces, los efectos psicológicos de la guerra fueron muy potentes. Por otro lado, muchos de los valores que sustentaban a la cultura occidental, valores como el progreso social, el progreso indefinido, la libertad, la superioridad, quedaron por el suelo porque en verdad ese progreso solo trajo destrucción, esa libertad solo trajo ambición. Las costumbres sociales y las relaciones personales sufrieron radicales alteraciones producto de la guerra, lo que decía, trastornos psicológicos, problemas para enfrentar esta nueva realidad, el quedar total y completamente desamparado, sin nadie, sin ninguna red de apoyo. Y la mujer adquirió un papel cada vez más relevante, al igual que las minorías raciales como la población negra en Estados Unidos. Las mujeres en el mundo ya, aproximadamente en 1945, ya va a haberse masificado el derecho a voto femenino a nivel mundial. Y ahora van por la lucha en el mundo laboral. Y también, por ejemplo, vamos a ver que la población negra va a comenzar a defenderse de la segregación racial que vive principalmente en Estados Unidos, con personajes tan importantes como Martin Luther King o Malcolm X. Y por último, en cuanto a los cambios territoriales, debemos comprender a partir del mapa que por ejemplo, Polonia va a ceder territorio a la Unión Soviética y quizá el cambio más importante es que buscan la desintegración de Alemania. Buscaron que se acabara Alemania. ¿Y cuál es la forma de que estas potencias aliadas decidieron? Fue dividir Alemania en 4 partes. Una parte británica, una parte soviética, una parte estadounidense y una parte francesa. Aunque Francia no participó activamente de la guerra porque fue derrotada por Hitler, igual se le consideró una potencia aliada. Y lo más interesante es que Berlín, la capital alemana,
quedó en manos de los soviéticos. Por lo tanto, para remediar esa situación, Berlín también se dividió en 4 y después por eso vamos a tener a una Alemania comunista y a una Alemania capitalista dentro de la lógica del mundo bipolar. Por otro lado, va a aparecer anexado ese territorio a Bulgaria y Yugoslavia también va a tener un anexo territorial. Son pequeños, pero existen. ¿Ya? La Unión Soviética va a crecer y se va a apoderar de Letonia, Galicia, Lituania, Letonia, parte de Finlandia. Se va a imponer totalmente en ese territorio la parte del sureste de Alemania, también va a quedar dentro de sus manos. Y Japón va a perder territorio chino, va a perder Manchuria, va a perder parte del sudeste asiático y de cierta forma se va a redefinir el mapa. Es considerado quizá el siglo XX uno de los siglos en que más se ha modificado el mapa mundi como lo conocemos en la actualidad. Ahora bien, dentro de la actividad que van a trabajar ustedes, a partir de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, van a utilizar el libro de historia. Y acá tenemos la página 56 y 57 que van a trabajar. Luego se van a saltar esta página y van a pasar a la 60, 61 y a la 62, 63. No son todas las preguntas, por lo tanto las anoté en la ficha. La pregunta número 1 dice, teniendo en cuenta los recursos de la página 56 y 57 del libro de historia, responda, ¿qué países tuvieron la mayor cantidad de víctimas durante la guerra? Entonces yo voy al libro y veo que esto tiene la tabla de un aproximado, porque no hay datos 100% verídicos sobre los países que más tuvieron pérdidas. Y recuerden que dijimos que había más pérdidas civiles que militares. Y eso da cuenta porque la Unión Soviética perdió 8.600.000 habitantes que pertenecían a la milicia, pero tuvo un total de 26 millones de pérdidas por parte de la población en total. Es decir, prácticamente unos 17 millones de personas murieron de la población civil. En China, el caso es mucho más potente porque de 1.450.000 que murieron militares, se estima que entre 2.5 millones y hasta quizás 13.5 millones murieron. Es decir, estamos hablando más de 10 millones de chinos murieron de la población civil. Entonces, los países que más tuvieron pérdidas podríamos decir que fue la Unión Soviética, China, Alemania, Polonia, Japón y Yugoslavia, que suman más de 1 millón de muertes cada uno. Después dice, según el recurso 61, ¿cómo se puede establecer en el recurso 61 qué es un holocausto y qué es un genocidio? Y ello destaqué las ideas centrales y claramente dice, el holocausto fue la persecución y el asesinato sistemático, burocráticamente organizado y auspiciado por el Estado de 6 millones de judíos por parte del régimen nazi y sus colaboradores. Entonces, cuando hablamos del holocausto, estamos hablando del tema principalmente producido por el Estado alemán nazi contra los judíos, contra el pueblo judío, y que se suma a la inferioridad racial de, por ejemplo, los romaníes, que son gitanos, los discapacitados y algunos pueblos eslavos como los polacos y los rusos, y también que persiguieron a políticos ideológicos como los comunistas, los socialistas, los testigos de Jehová y los homosexuales. Y en cambio el genocidio es un crimen internacional que se puede desarrollar de distintas formas. Por ejemplo, matanza a los integrantes de un grupo, lesión grave de la integridad física o mental de ese grupo, sometimiento intencional a ese grupo y medidas destinadas a impedir el nacimiento de ese grupo. Entonces, el genocidio fue por la Alemania nazi hacia los judíos, el holocausto, y el genocidio puede ser cualquier forma
o mecanismo para controlar a un grupo y limitarlo. Y por eso, en la pregunta que sigue, dice, ¿por qué el recurso 60 es un genocidio? Porque está hablando de un grupo en específico que se quiere eliminar o se quiere coartar, que son este grupo de niños judíos que están dentro de un campo de concentración y que o trabajan forzados o van a terminar muertos. Espero que hayan comprendido el contenido. Recuerde que estamos en las consecuencias y el impacto de la Segunda Guerra Mundial. Que se encuentren muy bien. Adiós.